¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para sentirnos seguros? Imagina una estructura gigantesca, solitaria, en medio de la nada. Un ojo vigilante en el vasto Atlántico. Pero, ¿y si ese ojo, en lugar de protegernos, se convirtió en una trampa mortal? Hoy te voy a contar una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la seguridad y el ingenio humano. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, deja un me gusta ahora, porque lo que estoy a punto de revelarte podría cambiar tu perspectiva para siempre. Vamos juntos en este viaje al corazón de un misterio que el tiempo quiso enterrar. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Prepárate para conocer la verdad detrás de la Texas Tower 4, una historia tan escalofriante que te dejará sin aliento. Esta es la Texas Tower 4. Era una de varias estructuras similares que se erigían a kilómetros de la costa, en el corazón del Atlántico. La labor ahí era agotadora para los nervios. El clima era despiadado. Y si algo salía mal, los hombres a bordo quedaban verdaderamente varados y solos en la inmensidad del océano. Esta es la escalofriante historia de la Texas Tower 4. Y como siempre, se recomienda discreción al espectador. En los años 50, Estados Unidos vivía una tensión casi sin precedentes. Con la Guerra Fría en su apogeo, los bombarderos soviéticos podían, en teoría, estar en camino en cualquier instante. Y si lograban cruzar el Atlántico sin ser detectados, las consecuencias serían devastadoras. Así que la Fuerza Aérea de EEU hizo lo que cualquier superpotencia ansiosa haría en esas circunstancias. Comenzó a edificar torres en medio del océano. Pero no eran torres cualquiera. Se les conocía como Texas Towers, y eran plataformas de radar gigantescas, ancladas a kilómetros de la costa en el Atlántico, con una sorprendente similitud a las plataformas petroleras que se ven en los campos de Texas. Su propósito era detectar bombarderos enemigos antes de que se acercaran demasiado, con la esperanza de otorgarle a EEU un valioso margen de 30 a 60 minutos para desplegar sus aviones y alistar defensas. En esencia, si algo letal se dirigía hacia América, estas torres eran los ojos que, con nerviosismo, escudriñaban el horizonte. De estas torres, la Texas Tower 4 era la más audaz de todas. Fue instalada a 63 millas, o 101 kilómetros de la costa de Long Island, Nueva York, en aguas de 185 pies, o 56 metros de profundidad. Se suponía que sería, y en muchos sentidos lo fue, una maravilla tecnológica, pero desde el primer día, la Torre 4 parecía estar maldita. No de una forma metafórica, como si la torre emitiera malas vibraciones, sino por defectos concretos, problemas en sus soportes y una sensación constante de que toda la operación podría estar a un solo vendaval del desastre. A pesar de estos inconvenientes, su papel era crucial. En aquellos tiempos, un sistema de alerta temprana de esa magnitud lo era todo. Con la Torre 4 en funcionamiento, la cobertura del radar se extendió cientos de millas mar adentro, brindando a EEU una ventaja inédita en la Guerra Fría. El trayecto de la Torre 4, desde los planos hasta su plataforma oceánica, inició en diciembre de 1956 en South Portland, Maine. El encargo fue para Jetta Rich Steers de Nueva York, en asociación con Morrison Knudsen de Idaho. Ambas grandes constructoras recibieron la misión de edificar una torre de radar lo suficientemente estable como para resistir la furia del Atlántico Norte. Y en el papel, el plan era impecable. Construir la torre en tierra, remolcarla, anclarla y conectar el radar. De hecho, varios meses después, el 28 de junio de 1957, la Torre 4 fue flotada y remolcada con éxito a su ubicación. Pero el éxito de ese paso fue relativo. En algún punto del proceso, mientras las patas de acero se balanceaban con el oleaje, 2 o 3 de estos soportes estructurales se aflojaron. Obviamente, no era lo ideal cuando estás a punto de instalar una torre pesada en la parte superior en aguas profundas y turbulentas. Así que, ante la disyuntiva de repararla en el lugar o regresarla a tierra, la Fuerza Aérea optó por la opción más rápida, arreglarla donde estaba. Ahora, para quienes nos escuchan, imaginen estas torres como un trípode gigante. Cada torre se erigía sobre 3 largas patas de acero hundidas en el lecho marino. Estas patas soportaban una plataforma expansiva, casi del tamaño de un campo de fútbol americano.
Encima de eso, se asentaban enormes cúpulas de radar, parecidas a gigantescas pelotas de playa resistentes a la intemperie, junto con los alojamientos, generadores y equipo. Las torres debían contar con todo lo necesario para que la tripulación viviera y trabajara de forma casi indefinida, hasta que se realizaran los reabastecimientos periódicos. Una vez que la torre estuvo en posición, mientras la tripulación intentaba anclar las patas, el clima se puso rudo. La tormenta azotó los tirantes, rompiendo uno por completo. Estos tirantes eran grandes soportes horizontales y diagonales que se cruzaban entre las patas para estabilizar la estructura y eran cruciales para mantenerla en pie. La Marina intentó entonces solucionar el problema con una serie de reparaciones submarinas, y el plan era reemplazar los tirantes rotos con unos nuevos que se unirían a los restos de los soportes originales. Sin embargo, como esos restos eran básicamente pedazos destrozados, la nueva solución requirió collares de sujeción o grandes manguitos de acero atornillados bajo el agua alrededor de las uniones dañadas. Esta fue una solución improvisada en el mejor de los casos, y realmente no funcionó. De hecho, a finales de 1958, un informe titulado Texas Tower 4, Estabilidad y Deficiencias, dejó muy claro que la estructura estaba en apuros. Los buzos descubrieron que la mitad de los pernos podían arrancarse con la mano, algunos ni siquiera eran del tamaño correcto, y otros habían sido empujados en agujeros demasiado anchos, probablemente con prisa por terminar el trabajo. Pero, aún así, la misión siguió adelante. Las cúpulas de radar se instalaron en forma de 3 gigantescas cubiertas de goma que albergaban electrónica sensible, y la torre fue declarada operativa. Se balanceaba y crujía, poniendo nerviosa a la tripulación, pero en cuanto a expandir la vigilancia de estaba cumpliendo su cometido. Ahora bien, las Texas Towers pudieron haber sido maravillas de la ingeniería, pero la vida a bordo de ellas, y en particular de la Torre 4, era miserable. Para conseguir que los aviadores se ofrecieran como voluntarios para roles en las torres, la Fuerza Aérea tuvo que ser creativa. Publicaron un anuncio en la revista de la Fuerza Aérea que prometía 30 días en una isla con excelente pesca, comida deliciosa, alojamiento moderno y películas gratis todas las noches de la semana. Presentaron el trabajo como si fuera un pequeño centro vacacional en alta mar, pero con una antena de radar. Y para endulzar la oferta, la Fuerza Aérea prometió 2 semanas de permiso por cada 6 que se pasaran en las torres. Esto, por supuesto, sonó lo suficientemente atractivo, pues las solicitudes llovieron. Pero los anuncios no mencionaban los aspectos menos agradables de la vida a bordo de las torres, como el constante balanceo o las vibraciones que te sacudían hasta los huesos, provenientes de las cúpulas de radar o de los generadores diésel que nunca dejaban de zumbar. Los anuncios también omitieron detallar una condición que se conoció como la fiebre de la torre, que era esa sensación de pavor que te invadía después de demasiados días de cielos grises, viento implacable y sin posibilidad de escape. Esto probablemente empeoraba por el hecho de que la estructura de la torre no solo era inestable, sino ruidosa. Las patas de acero sumergidas en el océano amplificaban gemidos y estruendos lejanos, transmitiéndolos hacia arriba como un diapasón gigante. Todo el lugar estaba vivo con los sonidos de metal crujiendo y el ocasional retumbo inquietante que recordaba a la tripulación lo lejos que realmente estaban de la orilla. Incluso cuando las cosas eran comunes, rara vez lo eran en el Atlántico Norte, y llegar y salir de la torre era una pesadilla logística. Los vuelos en helicóptero eran tan peligrosos que siempre se enviaban en parejas. Uno aterrizaba en la plataforma mientras el otro se mantenía en el aire cerca, por si el primero caía al océano. Y en los días de mal tiempo, que eran frecuentes, los helicópteros simplemente no aparecían. Y luego estaba la dona. Este era un sistema de embarque improvisado, digno de una caricatura. Imagínate dentro de una enorme cámara de neumático de avión, colgando de una grúa muy por encima de las aguas. Te sujetabas fuerte y esperabas lo mejor mientras te bajaban o incluso te dejaban caer sobre un barco que se balanceaba violentamente. Como te podrás imaginar, ni siquiera los marineros y aviadores más experimentados querían saber nada de eso. A pesar de estos riesgos y el aislamiento, también hubo intentos genuinos por elevar y mantener alta la moral. Se improvisaron talleres de pasatiempos a bordo. Se organizaban fiestas de pizza y asados. Se repartían raciones de cerveza. Y sí, realmente había noches de cine.
Pero el encanto se desvanecía rápidamente cuando las paredes vibraban, y la sirena de niebla, la más grande del mundo, por cierto, les aturdía los oídos cada 29 segundos en días de neblina. Basta decir que conciliar el sueño era un lujo para quienes estaban apostados en las torres. Y aunque fueron construidas para soportar mares embravecidos con especificaciones de diseño que afirmaban que podían aguantar vientos de 125 millas por hora y olas de más de 35 pies o 10.5 metros, incluso una fracción de eso causaba problemas. De hecho, las torres 2 y 3 estaban ubicadas en aguas considerablemente menos profundas que la torre 4, lo que automáticamente las hacía más estables, pero ni siquiera ellas eran inmunes al movimiento nauseabundo del océano. La torre 4, sin embargo, se tambaleaba y se balanceaba, y no se sentía como si estuvieras parado sobre algo sólido. Parecía que la estabas montando constantemente. Por eso, los aviadores y contratistas civiles a bordo de la Torre 4 la apodaron la Vieja Temblorosa. Para empeorar las cosas, a principios de la década de 1960, las Texas Towers ya estaban un poco anticuadas. Cuando se concibieron por primera vez, la amenaza eran los bombarderos soviéticos volando bajo a través del Atlántico, pero para 1961, esos bombarderos fueron reemplazados por misiles balísticos intercontinentales. Estas nuevas amenazas no volaban lento y bajo, se lanzaban a miles de millas por hora. La Torre 4 ni siquiera podía detectar un misil hasta que ya era demasiado tarde. La misma advertencia de 30 a 60 minutos que había prometido se había reducido a algo cercano a los 30 segundos. A pesar de esto, sin embargo, los militares decidieron mantener la torre con personal debido a la amenaza de rescate soviético. Sabía que los barcos rusos merodeaban cerca, y si alguna de las torres quedaba sin tripulación, existía el temor real de que los soviéticos se abalanzaran, tomaran la tecnología de radar y se llevaran secretos estadounidenses. Así que se razonó que era mejor mantener una pequeña tripulación a bordo y aguantar la posición, aunque esa posición estuviera oxidándose y balanceándose con el viento. A principios de 1961, la tripulación a bordo de la Torre 4 se había reducido de 70 a solo 28 personas, lo que incluía a 14 aviadores y 14 contratistas civiles, la mayoría de ellos técnicos de reparación. Su trabajo ya no era tanto defender los cielos como remendar una estructura moribunda y vigilar a los visitantes indeseados. Mientras tanto, la torre misma estaba viviendo tiempo prestado. Las patas seguían dañadas por tormentas de años anteriores, y las reparaciones improvisadas no habían resistido. Pero el gran golpe llegó en septiembre de 1960 con el huracán Donna. La tormenta azotó la torre con vientos de 132 millas por hora y olas de más de 50 pies o 15 metros de altura, superando con creces las especificaciones de diseño. Cuando el huracán Donna terminó, la Torre 4 seguía en pie, pero apenas. Las inspecciones posteriores revelaron que los refuerzos submarinos se habían agrietado y desplazado, lo que provocó que la torre perdiera casi la mitad de su resistencia estructural. En este punto, estaba básicamente a un buen golpe del colapso, pero permaneció tripulada, y lo que es inquietante, todos estaban al tanto de estos problemas y sabían que no era segura. Sin embargo, no necesitaban un nuevo informe de inspección o un equipo de buzos para decirles eso. El simple hecho de vivir en ella lo hacía evidente. Comenzó a crujir más de lo normal y a balancearse con mayor amplitud que antes. De hecho, la tripulación a menudo bromeaba entre sí y advertía que nadie debería afeitarse con una navaja de afeitar a bordo. Este toque ligero de humor pudo haber sido la única y mejor forma de lidiar con el miedo que impregnaba a la tripulación. Y más allá de eso, las vibraciones del equipo de radar, los generadores e incluso el propio océano también eran más intensas. El capitán Gordon Phelan, el encargado de la Torre 4, aparentemente solicitó repetidamente evacuaciones completas de la torre. Envió mensaje tras mensaje a sus oficiales superiores, implorándoles que le dieran la autoridad, pero sus solicitudes siempre fueron denegadas. Los altos mandos siempre estaban más preocupados por el rescate soviético. Todo esto culminaría a mediados de enero, cuando la torre recibió noticias preocupantes. El capitán Sixto Mangual, oficial al mando del barco de suministro de la Marina que hacía viajes a la Torre 4, advirtió directamente a Gordon que algo desagradable se estaba gestando. El mar se estaba poniendo bravo y los vientos cambiaban. Si iban a evacuar,
Necesitaban empezar ya. Pero Gordon aún no tenía la autoridad para retirar a su tripulación. Ese poder seguía en manos de sus superiores, a salvo tierra adentro, en la base de la Fuerza Aérea Otis en Cape Cod. En la tarde del 14 de enero, el aviso meteorológico pronosticaba vientos entre 46 y 69 millas por hora. Esto no fue una buena noticia a bordo de la Torre 4, pero tampoco era algo que la torre no hubiera sobrevivido ya. De hecho, apenas 6 días antes, había soportado las mismas condiciones sin mayores problemas. Pero al día siguiente, el 15 de enero, la tormenta se intensificó. A las 10 a.m., a Gordon le preguntaron si estaba preocupado, y él respondió que no importaba, porque ya era demasiado tarde para evacuar. Las condiciones se habían deteriorado rápidamente, y los vuelos en helicóptero eran imposibles. Las olas eran demasiado violentas para la dona o cualquier otro método de traslado. La ventana se había cerrado, y para todos los efectos, la tripulación de 28 hombres a bordo de la Torre 4 estaba atrapada para soportar la tormenta. Esa tarde, alrededor de la 1 p.m., Gordon hizo una llamada escalofriante a su esposa. Le dijo que la torre se movía más de lo normal y le advirtió que si la torre caía al océano, ninguno de ellos sobreviviría. No habría rescate, solo el frío Atlántico. Y eso fue antes de que el pronóstico se actualizara a las 3:30 p.m., para reflejar ráfagas de viento de hasta 86 millas por hora. 30 minutos después, a las 4 p.m., Gordon contactó por radio a Otis para reportar un fuerte crujido y un aumento notorio en el balanceo de la torre. Finalmente, llegó la autorización, y Gordon recibió permiso directo para ordenar una evacuación, pero él y todos a bordo sabían que probablemente ya era demasiado tarde. El clima había empeorado aún más, y en lugar de helicópteros, la Marina y la Guardia Costera despacharon barcos a la torre para iniciar la evacuación, pero aún estaban a horas de distancia, y la tormenta ya estaba sobre la torre. Gordon volvió a llamar a su esposa a las 6 p.m., y esta vez, informó de olas de 35 pies de altura y vientos que superaban las 98 millas por hora. Mientras tanto, la tripulación estaba encubierta arrojando materiales clasificados, incluyendo cajas fuertes literales repletas de documentos secretos, por la borda para evitar que cayeran en manos enemigas en caso de que la torre fuera evacuada con éxito. Luego, a las 6:45 p.m., la última llamada de auxilio de la Torre 4 crujió por la radio, informando que la torre se estaba desintegrando. Unos 15 minutos después, Gordon contactó por radio a Sixto por última vez, y le advirtió que llevara el barco a un puerto seguro lo más rápido posible. Sixto accedió a regañadientes, sabiendo que era la decisión correcta, y giró el barco de suministro. Luego, observó fijamente el punto en el radar que representaba la Torre 4 en la pantalla frente a él, hasta las 7:28 p.m., cuando desapareció por completo. La estructura completa había colapsado en el Atlántico, llevándose consigo a los 28 hombres. Ni un solo hombre sobrevivió, y solo se recuperaron 2 de los cuerpos. Cuando la Torre 4 finalmente se deslizó bajo el Atlántico, dejó una estela de indignación, confusión y dolor, que se extendió desde las gélidas aguas de Long Island hasta los pasillos del Congreso. En la base de la Fuerza Aérea Otis, donde la torre había sido monitoreada y gestionada, la respuesta fue rápida pero lejos de ser reconfortante. Se convocó una junta de investigación de inmediato, y no pasó mucho tiempo antes de que rodaran cabezas. A medida que la investigación avanzaba, se descubrió que sus oficiales superiores le habían otorgado a Gordon la autoridad para ordenar una evacuación de la Torre 4 en caso de que él lo considerara necesario en los días previos al colapso. Simplemente, nadie se molestó en informarle esto a Gordon. Un coronel, que era el comandante interino del sector de defensa de la Fuerza Aérea de Boston, fue entonces acusado de homicidio involuntario, y otros 2 oficiales también fueron acusados de negligencia en el cumplimiento del deber. Esto sonó a rendición de cuentas y parecía justicia, pero no duró. Para junio de ese mismo año, los cargos contra el oficial al mando y el oficial ejecutivo fueron retirados, y en agosto, un consejo de guerra desestimó todos los cargos contra el coronel. Así, sin más, las repercusiones legales se desvanecieron. Nadie fue responsabilizado, y el mensaje fue alto y claro. Sí, se cometieron errores, pero al parecer, nadie los había cometido realmente. Esto, obviamente, no sentó bien a nadie,
y menos aún a las familias de los 28 hombres que habían perdido la vida. Antes de que se retiraran los cargos, el Senado intervino y celebró audiencias. Esta vez, la conclusión no se anduvo con rodeos. El error humano, dijo el comité, estuvo en el centro de todo. Ingenieros, contratistas de construcción, la Fuerza Aérea y la Marina, todos tuvieron parte en la dirección. La Marina, en particular, fue objeto de críticas por la forma en que supervisó la construcción y reparación de la torre. Una revelación asombrosa también provino del propio lecho marino. La Torre 2, una de las plataformas más estables y ubicada en aguas mucho menos profundas, tenía sus patas hundidas 48 pies, o unos 15 metros, en el fondo del océano. Las patas de la Torre 4, en cambio, se hundieron solo 18 pies, o unos 5 metros, en el fondo arenoso. Eso fue todo, menos de la mitad de la profundidad, y asentada en aguas mucho más hondas y traicioneras. Era como construir un rascacielos sobre arena mojada, y luego sorprenderse cuando se inclinaba. Mientras tanto, de vuelta en el mundo civil, el público se quedó con la inquietante pregunta de cómo pudo haber sucedido esto. ¿Cómo una torre construida con el propósito expreso de salvar vidas pudo ser la causa de tantas muertes? Desafortunadamente, no hubo respuestas satisfactorias. Solo una serie de encogimientos de hombros, lagunas legales y carreras reasignadas discretamente. Al final, la Texas Tower 4 se convirtió en un símbolo no del poderío de la Guerra Fría, sino de lo que ocurre cuando la burocracia y la ingeniería defectuosa chocan en un lugar donde el fracaso no es una opción. Hoy, lo que queda de la Torre 4 aún descansa en el lecho oceánico, 185 pies debajo de la superficie. El sitio es lo suficientemente profundo para mantener alejados a los buzos ocasionales, pero lo suficientemente poco profundo para que los buzos de naufragios experimentados lo exploren si son lo suficientemente valientes como para descender a ese cementerio. Desde entonces, los restos se han convertido en parte del lecho marino, colonizados por la vida marina, pero si conoces la historia, es imposible ver esos restos sin sentir el peso de lo que allí ocurrió. Y durante décadas, la mayoría de la gente olvidó las Texas Towers. Fueron un experimento de la Guerra Fría que nunca funcionó realmente, desplazadas por una tecnología mejor. Pero la Torre 4 dejó una cicatriz. Los hombres que murieron allí no cayeron en batalla. No se perdieron en un tiroteo ni fueron capturados por manos enemigas. Simplemente estaban haciendo su trabajo, siguiendo órdenes y confiando en que alguien, en algún lugar, se había asegurado de que el suelo, o en este caso, la plataforma, fuera sólida bajo sus pies. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por vernos. Si tienes alguna sugerencia de historia, no dudes en enviarla a través del formulario que encontrarás en la descripción. Además, si quieres apoyar el canal, considera unirte a Patreon o hacerte miembro aquí en YouTube. En fin, gracias de nuevo, y espero verte en el próximo video.